Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo el trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y en esta semana que ya comenzamos, nuestro tema, que es muy interesante, es victoria sobre Sehón y Og. Vamos a tratar de entender a través de el estudio de esta semana qué es lo que está pasando, pero vamos a recordar también nuestro texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, y ahí vamos a leer el verso número 5, que nos dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarlo a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos y pueda enseñarnos toda su verdad. Queremos pedir la presencia de sus buenos ángeles y una bendición para cada uno de los que estamos estudiando en esta mañana. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Los amorreos son conquistados. Nuestra primera pregunta es: ¿qué instrucción le dio el poseedor de todas las tierras al jefe de Israel? Esto es, los reyes amorreos salieron al encuentro de Israel y Dios le da una instrucción, muy bien, al pueblo de Israel. ¿Cuál fue esa instrucción? ¿Qué es lo que les dijo? Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 31. Deuteronomio, capítulo 2, verso número 31. Y dice así: el Eterno me dijo, hoy empiezo a entregar a Sehón y a su tierra. Empieza a tomar posesión para que heredes su país. Muy bien, esa fue la instrucción. Dios le dijo, hoy comienzo a entregar a Sehón y su tierra. Empieza a heredar el país. Así que entonces el pueblo tenía la seguridad ahora de que Dios estaba entregando en su mano a estos reyes y la tierra que ellos poseían. ¿Nos damos cuenta? Es una instrucción muy simple, pero a veces nos resulta difícil creer esas instrucciones que son simples y que el Señor nos entrega. Pues bien, vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿qué había sido profetizado acerca de los amorreos en el tiempo de Abraham? Esto es, Abraham había conocido esas tierras, pero había una profecía en relación a este pueblo amorreo. ¿Cuál es esa profecía y qué se había dicho acerca de ellos? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 16. Mire lo que nos dice aquí. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Muy bien, esto es, la cuarta generación volverían a la tierra del amorreo y la maldad del amorreo, la corrupción del amorreo, la concupiscencia del amorreo no había llegado todavía hasta el límite. Cuando llegase ese límite, entonces Dios actuaría. Muy bien, pero ampliemos un poquito más esto y leamos lo que la pluma inspirada tiene que decirnos en relación a este asunto. Veamos lo que nos dice el párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 462 y página 463. Y nos dice de esta manera: aunque los amorreos eran idólatras que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años para darles pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Muy bien, ellos conocían todas estas cosas, pero ellos no quisieron obedecer a Dios, no quisieron reconocer a Dios, y entonces Dios les dio un lapso de tiempo. Y cuando llegara el lapso de tiempo, entonces Dios los iba a destruir. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí, continuamos leyendo. Cuando Dios indujo a su pueblo por segunda vez, a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas.
pero que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey de Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Todos estos reyes sabían estas cosas que estaban aconteciendo con el pueblo de Israel, y esto tendría que haber ayudado a ellos a tornarse a Dios. Sin embargo, estos no quisieron. Muy bien, pero aún hay más. Leamos la siguiente parte de este párrafo, que es muy interesante. Mire cómo nos dice. Los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observarían las mismas reglas que había regido su trato con otras naciones. Muy bien, entonces Israel quiere pasar por en medio, y ellos dijeron: no vamos a hacer nada mal, solo déjanos pasar. Y veamos cuál fue esta reacción que ya hemos venido leyendo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío congregó a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a ejecutar su poder para derrocarlo. ¿Nos damos cuenta? Así que Dios iba a actuar. ¿Por qué? Porque este pueblo no apenas se había corrompido muchos años atrás, ya estaban allí en la cuarta generación, de la cual había hablado Abraham, y ahora se había tornado hostil hacia el pueblo de Dios. Quería destruirlo, pero ahora Dios iba a ejecutar juicio sobre esta nación. Muy bien, pues entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cuál fue el resultado de la batalla? Esto es, el rey amorreo fue contra Israel. Dios le había dicho: yo los entrego en tus manos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pasó? Vayamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Leemos en Deuteronomio, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 32 hasta el verso número 35. Mire cómo nos dice. Y Seón salió contra nosotros con todo su ejército a pelear en Jaasa, pero el Eterno nuestro Dios lo entregó en nuestras manos, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su ejército. Y nos apoderamos de todas sus ciudades y lo destruimos todo, hombres, mujeres y niños, sin dejar a ninguno vivo. Solo tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Recuerda que le había dicho a Abraham: van a volver acá, y en la cuarta generación, pues en ese momento la iniquidad del amorreo no había alcanzado su límite, pero ahora sí. Y entonces ahora Dios lo entregó en las manos de los israelitas, los cuales vencieron al rey, a sus hijos, y destruyeron todo lo demás. Esto es, las personas, salvo lo que la palabra de Dios dice que se quedó el pueblo de Israel. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Números, Números capítulo 21, y ahí leemos en el verso número 24. Mire lo que dice aquí. E Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, solo hasta los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. Muy bien, esto es lo que pasó. Finalmente tomó las tierras y se apoderó de ellas. Muy bien, pero vayamos allá un poco más y leamos lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 463, y nos dice así: los israelitas cruzaron el río Arnón y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos, y aprovechando la ventaja obtenida estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiera confiado en él. Esto es, lo mismo hubiera pasado allá, pero la confianza le faltó al pueblo de Israel. Y Dios finalmente destruyó a esta nación que se había corrompido, se había olvidado de Dios y no quería reconocerle. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Así que quiero invitarle ahora a que vayamos a Dios en oración para agradecer por este estudio. Oremos.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra, nos permite poder recapitular las cosas que pasaron y cómo el pueblo de Israel en esta ocasión manifiesta confianza, aunque era menor en número. Pudieron vencer a este rey y finalmente pudieron poseer también la tierra. Queremos pedir que nos ayude a comprender las lecciones importantes de estos eventos y cómo Dios es fiel en su palabra y cómo Dios podía haberse manifestado mucho tiempo antes, así como lo hizo en esa ocasión. Guárdenos en este día y ayúdenos para confiar plenamente en Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.